Bienvenidos a una nueva historia que desafiará todo lo que creías saber sobre el pasado. Hoy les contaré sobre un descubrimiento que cambió la vida de una familia entera en Madrid, cuando una simple fotografía antigua reveló secretos que habían permanecido ocultos durante más de un siglo. Una historia real que nos demuestra que a veces la verdad puede ser más extraña que cualquier ficción. Pero antes de comenzar, si te gustan estas historias macabras y misteriosas basadas en hechos reales, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones. Cada semana traemos casos únicos que te mantendrán al borde del asiento. Ahora sí, adentrémonos en esta extraordinaria historia que comenzó en el año 2019, en un pequeño apartamento del barrio de Malasaña, Madrid. Carmen Delgado había pasado toda la mañana limpiando el desván de la casa de su abuela fallecida. El aire espeso y cargado de polvo le hacía estornudar constantemente mientras revisaba cajas llenas de recuerdos que databan de décadas atrás. A sus 35 años, Carmen trabajaba como restauradora de arte en el Museo del Prado, por lo que tenía un ojo entrenado para detectar objetos de valor histórico entre las pertenencias familiares. Era una tarde gris de noviembre cuando sus dedos rozaron una caja de cartón deteriorada escondida detrás de un baúl antiguo. Al abrirla, encontró decenas de fotografías en blanco y negro, algunas tan antiguas que el papel se desmoronaba al tacto. Sus ojos se detuvieron en una imagen particular. Una mujer joven de unos 25 años sonreía radiante frente a una locomotora de vapor. La fotografía tenía una inscripción en tinta desvaída: Estación de Atocha, Madrid, 15 de octubre de 1910. La mujer de la fotografía era extraordinariamente hermosa. Llevaba un vestido de época elegante, con encajes delicados y un sombrero adornado con plumas. Su sonrisa era cautivadora, pero había algo en sus ojos que Carmen no podía descifrar. Una mezcla de alegría y melancolía. La calidad de la fotografía era sorprendentemente buena para la época, lo que despertó su curiosidad profesional. Carmen decidió llevar la fotografía a su laboratorio en el museo para examinarla con mejor detalle. Al día siguiente, bajo las luces especializadas de su área de trabajo, comenzó a estudiar cada detalle de la imagen. Utilizó una lupa de alta resolución para examinar la composición, la técnica fotográfica y el estado de conservación. Todo parecía auténtico para una fotografía de principios del siglo XX. Fue entonces cuando decidió digitalizar la imagen para poder ampliarla sin dañar el original. Colocó la fotografía en el escáner de alta resolución que utilizaban para documentar las obras de arte del museo. Mientras esperaba que el proceso terminara, recibió una llamada de su hermano Miguel, quien trabajaba como periodista de investigación para El País. «Carmen, ¿encontraste algo interesante en casa de la abuela?», le preguntó Miguel con su habitual tono curioso. «Algunas fotografías antiguas. Hay una particularmente intrigante de 1910. Una mujer frente a un tren en Atocha. No sé quién es, pero tiene algo especial». Miguel, siempre interesado en historias del pasado, le pidió que le enviara la imagen digitalizada. Carmen prometió hacerlo tan pronto como terminara de procesarla. Cuando el escáner finalizó su trabajo, Carmen abrió el archivo en su computadora. La calidad digital permitía ampliar la imagen considerablemente sin perder definición. Comenzó a explorar cada rincón de la fotografía, examinando los detalles del tren, la arquitectura de la estación, la ropa de los transeúntes que aparecían borrosos en el fondo. Fue mientras ampliaba la sección donde se encontraba la mujer cuando Carmen notó algo que la hizo detener el ratón abruptamente. En las ventanas del vagón del tren, justo detrás de donde posaba la mujer, se reflejaba claramente otra figura. Pero esta figura no coincidía con ninguna de las personas que aparecían en la escena. El reflejo mostraba a una mujer diferente,
vestida con ropa moderna. Llevaba pantalones y una blusa que definitivamente no correspondían a la moda de 1910. Pero lo más impactante era que esta mujer del reflejo se parecía extraordinariamente a Carmen. Los mismos ojos oscuros, la misma forma del rostro, incluso el mismo lunar pequeño cerca de la ceja izquierda. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Amplió aún más la imagen. Ajustó el contraste y la nitidez. No había duda. El reflejo mostraba a alguien que podría ser su gemela, vestida con ropa del siglo XXI, en una fotografía tomada más de 100 años atrás. Sus manos temblaron ligeramente mientras guardaba el archivo y lo enviaba por email a Miguel. En el mensaje escribió: «Mira esto con atención. Amplía la ventana del tren y dime qué ves». La respuesta de Miguel llegó menos de una hora después. La había llamado 3 veces, pero Carmen tenía el teléfono en silencio, completamente absorta, estudiando cada píxel de la imagen. Cuando finalmente contestó, la voz de su hermano sonaba alterada. «Carmen, esto es imposible. El reflejo es como si fueras tú, pero hace más de 100 años. ¿Estás segura de que la fotografía es auténtica?». Carmen le explicó todos los análisis que había realizado. El papel, la tinta, la técnica fotográfica, todo correspondía a la época indicada. No había signos de manipulación digital, lo cual era lógico, considerando que la fotografía era anterior a cualquier tecnología de edición. Miguel, con su instinto periodístico activado, sugirió investigar más a fondo. «Tenemos que averiguar quién era esa mujer de la fotografía original. Y necesitamos entender cómo es posible que tu reflejo aparezca en una imagen de 1910. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. La imagen se había grabado en su mente. Se levantó varias veces para volver a examinar la fotografía, esperando que todo hubiera sido producto de su imaginación o un juego de luces. Pero cada vez que miraba, ahí estaba, su propio rostro reflejado en las ventanas de un tren de 1910. Al día siguiente, Miguel llegó al museo con una pila de libros sobre la historia de Madrid y específicamente sobre la estación de Atocha. Habían decidido comenzar su investigación desde los registros históricos de la época. «He estado pensando toda la noche», le dijo Miguel, mientras extendía los libros sobre la mesa de trabajo de Carmen. «Si vamos a resolver este misterio, necesitamos ser metódicos. Primero, confirmemos que la estación en la fotografía es realmente Atocha en 1910. Segundo, tratemos de identificar a la mujer. Y tercero, busquemos alguna explicación lógica para lo otro». Carmen asintió, agradecida de tener el apoyo de su hermano. Juntos comenzaron a comparar la arquitectura visible en la fotografía con registros históricos de la estación. Todo coincidía perfectamente. Los arcos característicos, las columnas, incluso los detalles decorativos que fueron modificados en renovaciones posteriores. Mientras revisaban documentos históricos, Carmen decidió consultar con el doctor Ramírez, el jefe del Departamento de Conservación del museo y uno de los expertos más respetados en autenticación de documentos históricos en España. El doctor Ramírez, un hombre de 60 años con décadas de experiencia, examinó la fotografía con su equipo especializado. Utilizó luz ultravioleta para detectar posibles alteraciones, analizó la composición química del papel y la tinta y estudió los patrones de deterioro. «Es auténtica, sin duda alguna», concluyó después de 2 horas de análisis. «El papel es de la época, la técnica fotográfica corresponde a 1910, y el deterioro es consistente con más de 100 años de antigüedad. Esta fotografía no ha sido manipulada». Cuando Carmen le mostró el reflejo ampliado, el doctor Ramírez se quedó en silencio durante varios minutos. Repitió algunos de sus análisis, prestando especial atención a esa sección de la imagen. «Es extraordinario», murmuró finalmente. «El reflejo está impreso en el material original. No es una superposición posterior, pero la ropa, el peinado de esa figura,
definitivamente no corresponden a 1910. La confirmación del doctor Ramírez solo profundizó el misterio. Carmen y Miguel decidieron expandir su investigación. Contactaron a Elena Vázquez, una genealogista profesional que trabajaba con familias españolas rastreando árboles familiares históricos. Elena era una mujer de mediana edad, meticulosa y apasionada por su trabajo. Cuando Carmen le explicó la situación y le mostró la fotografía, Elena mostró el mismo asombro que habían experimentado todos los demás. «Necesito acceso a los registros familiares que tengan», les explicó Elena. «Certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, cualquier documento que puedan encontrar de sus antepasados. Si esta mujer está relacionada con su familia, debe haber algún rastro en los archivos». Carmen recordó que su abuela siempre había sido muy reservada sobre el pasado familiar. Rara vez hablaba de sus padres o abuelos, y cuando lo hacía, sus respuestas eran vagas e incompletas. Ahora, después de su muerte, Carmen se daba cuenta de que sabía muy poco sobre sus antepasados. Regresaron al apartamento de la abuela para buscar más documentos. En un escritorio antiguo, encontraron una libreta de direcciones con contactos de familiares lejanos. Uno de los nombres llamó la atención de Carmen: Esperanza Morales, Segovia. Carmen recordaba vagamente haber escuchado ese nombre en conversaciones familiares. Elena sugirió que la contactaran. Tal vez esta Esperanza podría proporcionar información sobre la historia familiar que la abuela había mantenido en secreto. La llamada telefónica a Esperanza fue reveladora. Era una mujer de 82 años, prima segunda de la abuela de Carmen, y tenía una memoria extraordinaria para los detalles familiares. «Claro que recuerdo a tu bisabuela Isabel», le dijo Esperanza con voz clara y firme. Era una mujer muy hermosa, pero su vida fue trágica. Desapareció en 1910, justo después de casarse. La familia nunca supo qué le pasó. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Isabel desapareció en 1910? ¿Puede decirnos más sobre eso? Esperanza les contó una historia que había sido transmitida en susurros a través de generaciones. Isabel Delgado había sido una joven prometedora, educada y de familia acomodada. Se había casado con un hombre llamado Fernando Castillo en octubre de 1910. Según los relatos familiares, la pareja había planeado un viaje de luna de miel en tren a Barcelona. El día que partieron, Isabel se veía radiante, continuó Esperanza. Recuerdo que mi madre me contó que alguien les tomó una fotografía en la estación antes de abordar el tren, pero el tren nunca llegó a Barcelona. Hubo un accidente terrible en las montañas. No encontraron supervivientes. Las piezas comenzaban a encajar. Carmen preguntó por más detalles sobre el accidente y Esperanza le proporcionó la fecha exacta: 15 de octubre de 1910, la misma fecha inscrita en la fotografía. Miguel inmediatamente comenzó a buscar información sobre accidentes ferroviarios en España en esa fecha. En los archivos del periódico ABC encontró la noticia: trágico accidente ferroviario deja 23 muertos en la ruta Madrid-Barcelona. El artículo describía cómo el tren había descarrilado en una curva peligrosa cerca de Guadalajara debido a las fuertes lluvias que habían debilitado la vía. Entre las víctimas se mencionaba a don Fernando Castillo y su esposa Isabel, recién casados, que viajaban en su luna de miel. Carmen ahora tenía la confirmación de que la mujer de la fotografía era su bisabuela Isabel. Pero esto solo hacía más inexplicable la presencia de su propio reflejo en la imagen. ¿Cómo podía aparecer ella más de 100 años después, reflejada en las ventanas de ese tren? Elena sugirió que investigaran más a fondo la genealogía familiar. A veces, los parecidos familiares pueden ser extraordinarios a través de las generaciones, pero necesitamos entender mejor la línea de descendencia. Pasaron los siguientes días sumergidos en archivos parroquiales, registros civiles y documentos históricos. Elena trazó meticulosamente el árbol genealógico de la familia Delgado. Lo que descubrieron fue asombroso. Carmen no solo se parecía físicamente a Isabel,
sino que había nacido exactamente 100 años después de la fecha del accidente, el 15 de octubre de 2010. Pero había más. Elena descubrió que Isabel había estado embarazada cuando murió en el accidente. Los registros médicos de la época, aunque limitados, mencionaban que la señora Castillo se encontraba en estado de esperanza al momento de su fallecimiento. Según estos documentos, explicó Elena, Isabel murió antes de que su hijo naciera. Pero hay algo extraño aquí. Encontré un registro de nacimiento de un niño llamado Carlos Delgado, nacido el 15 de octubre de 1910, el mismo día del accidente, registrado por una tal María Delgado, hermana de Isabel. La investigación reveló que María, hermana menor de Isabel, había adoptado al hijo póstumo de Isabel. Según los documentos, el niño había sido salvado milagrosamente del accidente. Carlos creció creyendo que María era su madre biológica y nunca conoció la verdadera historia de sus padres. Carlos Delgado resultó ser el abuelo de Carmen. La línea genealógica era clara. Isabel había muerto en el accidente, pero su hijo había sobrevivido y continuado la línea familiar que eventualmente llevaría al nacimiento de Carmen. Sin embargo, esto aún no explicaba el reflejo imposible en la fotografía. Carmen decidió consultar con el profesor Martínez, un físico de la Universidad Complutense especializado en óptica y fenómenos relacionados con la luz. El profesor Martínez estudió la fotografía con curiosidad científica. Desde el punto de vista de la física, explicó, lo que describen es imposible. Un reflejo solo puede mostrar lo que está presente en el momento en que se toma la fotografía. No existe ningún mecanismo conocido por el cual la imagen de una persona del futuro pueda aparecer en una fotografía del pasado. Pero Carmen no estaba dispuesta a aceptar que no había explicación. Continuó investigando, buscando casos similares en la literatura científica y histórica. Fue entonces cuando encontró referencias a un fenómeno llamado fotografía espiritual que había sido popular a principios del siglo XX. Los fotógrafos espirituales afirmaban poder capturar imágenes de espíritus o apariciones en sus fotografías. Aunque la mayoría de estos casos habían sido desacreditados como fraudes, algunos permanecían sin explicación científica satisfactoria. Carmen decidió contactar al doctor Samuel Reed, un investigador británico especializado en fenómenos paranormales con base científica. El doctor Reed había pasado décadas estudiando casos inexplicables relacionados con fotografías históricas. La respuesta del doctor Reed llegó por email 2 días después. Había examinado cuidadosamente la imagen digitalizada que Carmen le había enviado. Su análisis fue exhaustivo y su conclusión inquietante. He examinado más de 1000 fotografías supuestamente paranormales a lo largo de mi carrera, escribió el doctor Reed. La mayoría pueden ser explicadas por defectos en el revelado, doble exposición o manipulación deliberada. Sin embargo, su fotografía presenta características que no puedo explicar con ninguna de estas causas convencionales. El doctor Reed continuaba. La figura en el reflejo muestra una consistencia óptica perfecta con las leyes de la reflexión. No es una superposición. Está integrada en la imagen original, de manera que sugiere que realmente estaba presente en el momento de la toma. Pero la vestimenta y el peinado son inequívocamente modernos. Su email incluía una teoría que Carmen encontró tanto fascinante como perturbadora. En casos muy raros, he documentado fotografías que parecen capturar imágenes de personas que tienen una conexión emocional o genética profunda con el sujeto principal. Es como si momentos de gran intensidad emocional pudieran crear ecos temporales. Carmen compartió esta información con Miguel, quien había estado investigando más detalles sobre las últimas horas de Isabel antes del accidente. Lo que había descubierto era desgarrador. Según testimonios de testigos de la época, Isabel había mostrado signos de ansiedad extrema antes de abordar el tren. Varias personas habían notado que parecía ver cosas
que otros no podían ver. El conductor del tren había reportado que la joven señora había preguntado repetidamente si la mujer del vestido moderno también abordaría el tren. «Miguel», le dijo Carmen mientras revisaban estos documentos, «¿crees que Isabel realmente me vio? ¿Que de alguna manera supo lo que iba a pasar?» Miguel, siempre el escéptico, luchaba con aceptar las implicaciones de lo que habían descubierto. «Carmen, sé que todo esto parece increíble, pero tiene que haber una explicación lógica. Tal vez Isabel tenía algún tipo de condición médica que la hacía tener alucinaciones». Pero Carmen sentía que había algo más profundo en juego. Decidió hacer un último viaje a Segovia para hablar en persona con Esperanza, esperando que la anciana pudiera proporcionar más detalles sobre Isabel y los eventos que rodearon su muerte. Esperanza las recibió en su casa llena de antigüedades y fotografías familiares. Cuando Carmen le mostró la imagen ampliada del reflejo, Esperanza se quedó sin habla durante varios minutos. «Dios mío», murmuró finalmente. «Isabel siempre decía que podía ver a la mujer del futuro. Pensábamos que estaba nerviosa por la boda, pero ella insistía en que había alguien más, alguien que la seguía y trataba de advertirle de algo». Esperanza les contó que Isabel había llegado a la estación de Atocha en un estado de gran agitación. Había insistido en que tomaran la fotografía porque la mujer del futuro también quería estar en la imagen. Todos pensaron que era una excentricidad de novia nerviosa. «Ella dijo algo extraño justo antes de abordar el tren», continuó Esperanza. «Dijo que la mujer del futuro le había mostrado que algo terrible iba a pasar, pero que también le había prometido que su familia continuaría, que habría alguien, 100 años después, que la recordaría y contaría su historia». Carmen sintió escalofríos al escuchar estas palabras. Todo comenzaba a tener un sentido aterrador. Isabel no solo la había visto en 1910, sino que había entendido que Carmen era su descendiente del futuro, destinada a descubrir la verdad sobre su muerte. Esperanza se dirigió a un armario antiguo y sacó una caja pequeña. «Isabel me dejó esto antes de partir. Dijo que algún día vendría alguien que lo necesitaría». Dentro de la caja había una carta sellada, amarillenta por el tiempo. El sobre tenía una inscripción en la elegante caligrafía de Isabel: «Para la mujer del futuro que lleva mi sangre». Con manos temblorosas, Carmen abrió la carta. La letra era clara a pesar de los años. «Mi querida descendiente del futuro, si estás leyendo esto, significa que has visto mi fotografía y has descubierto nuestro extraño encuentro a través del tiempo. Sé que parece imposible, pero desde hace semanas he podido verte reflejada en ventanas y espejos. Al principio pensé que estaba perdiendo la razón, pero gradualmente he llegado a entender que eres real y que vienes de un tiempo muy distante. Has tratado de advertirme sobre el tren. Lo sé, he sentido tu urgencia, tu desesperación por hacerme entender el peligro, pero también he visto algo más en tus ojos, la promesa de que nuestra familia continuará. Mi hijo vivirá, y a través de él, nuestra historia llegará hasta ti. No puedo cambiar mi destino. Fernando y yo debemos tomar ese tren, pero quiero que sepas que tu presencia me ha dado paz. Saber que alguien recordará nuestra historia, que no desapareceremos completamente, hace que este sacrificio tenga sentido. Cuida a nuestro linaje, cuenta nuestra historia y recuerda que el amor verdadero trasciende el tiempo». La carta estaba firmada: «Con amor eterno, Isabel Delgado de Castillo, 15 de octubre de 1910. Carmen terminó de leer con lágrimas en los ojos. Miguel y Esperanza permanecían en silencio, procesando las implicaciones de lo que habían descubierto. «Ella sabía», susurró Carmen. «Isabel sabía que iba a morir, pero también sabía que yo vendría, que encontraría su fotografía y descubriría la verdad». Los días siguientes fueron de profunda reflexión para Carmen. Había encontrado no solo una fotografía imposible, sino una conexión profunda con su bisabuela, una mujer valiente que había enfrentado su destino con dignidad, encontrando consuelo en saber que su familia continuaría. Carmen decidió honrar la memoria de Isabel de la manera más apropiada.
apropiada que conocía. Organizó una exposición en el Museo del Prado titulada Ecos del Tiempo, una historia familiar extraordinaria. La exhibición presentaba la fotografía original, junto con todos los documentos históricos que habían descubierto durante su investigación. La historia de Isabel y Carmen se convirtió en una sensación nacional. Periodistas, científicos y curiosos llegaron de toda España para ver la fotografía imposible. Algunos ofrecían explicaciones científicas alternativas, otros hablaban de fenómenos paranormales, pero nadie podía negar la autenticidad de la imagen ni la extraordinaria coincidencia de fechas y eventos. El doctor Reed viajó desde Londres para estudiar el caso personalmente. Después de una semana de análisis exhaustivos, ofreció su conclusión más honesta. Hay aspectos de nuestro universo que aún no comprendemos completamente. Esta fotografía desafía nuestro conocimiento actual sobre el tiempo, la conciencia y la conexión entre generaciones. Es un recordatorio humilde de que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que asumimos. Carmen mantuvo la fotografía original en un lugar de honor en su apartamento. Cada vez que la miraba, sentía la presencia reconfortante de Isabel, la bisabuela que había sacrificado su vida, pero había asegurado la continuidad de su linaje. Miguel escribió un libro sobre la investigación, documentando meticulosamente cada paso de su descubrimiento. El reflejo imposible se convirtió en un bestseller nacional, inspirando a otras familias a investigar sus propias historias ocultas. Meses después del descubrimiento, Carmen recibió una carta de una mujer de Barcelona. La remitente afirmaba ser descendiente de uno de los otros pasajeros que murieron en el accidente de 1910. Había visto la historia de Carmen en las noticias y quería compartir algo extraordinario. Su familia también poseía una fotografía de la estación de Atocha tomada el mismo día, y en ella también aparecían reflejos imposibles de personas vestidas con ropa moderna. Esta revelación abrió nuevas preguntas sobre la naturaleza del tiempo, la memoria familiar y las conexiones que trascienden las generaciones. Carmen se dio cuenta de que su descubrimiento era solo el comienzo de un misterio mucho más grande. La fotografía de Isabel siguió siendo un enigma científico, pero para Carmen se había convertido en algo mucho más valioso, un puente entre pasado y presente. Un recordatorio de que el amor familiar puede manifestarse de maneras extraordinarias y evidencia de que algunas historias están destinadas a ser contadas sin importar cuánto tiempo pase. En las noches silenciosas, cuando Carmen trabajaba en su laboratorio del museo, a veces sentía una presencia familiar. No veía nada, pero había una calidez, una sensación de no estar sola. Era como si Isabel estuviera allí, observando con satisfacción cómo su historia finalmente había sido revelada, cómo su sacrificio había dado lugar a una línea familiar fuerte y orgullosa. Carmen había comenzado esta investigación buscando respuestas sobre una fotografía extraña. Lo que encontró fue mucho más profundo, una conexión con su historia familiar, una comprensión de su lugar en el continuum de generaciones, y la certeza de que algunos vínculos son tan fuertes que pueden trascender las barreras del tiempo mismo. La historia de Isabel y Carmen se convirtió en leyenda en Madrid, recordada no como un cuento paranormal, sino como un testimonio del poder del amor familiar y la importancia de preservar nuestras historias. La fotografía permanece en exhibición permanente en el Museo del Prado, un recordatorio tangible de que la realidad puede ser mucho más extraordinaria que cualquier ficción que podamos imaginar. Y en algún lugar, en el eco de los años que separan 1910 de 2019, dos mujeres de la misma sangre comparten un momento eterno, capturado para siempre en una simple fotografía que desafía todo lo que creemos saber sobre el tiempo, el destino y los vínculos que nos unen a través de las generaciones.